Hola compañeros, muy buenas tardes. Este día hablamos de la igualdad formal, también conocido como igualdad ante la ley. Este tema en realidad es cronológicamente paralelo a la evolución de los derechos y de la creación del Estado, tanto en el precedente pactista como en su modificación de paradigma en la vertiente contractualista. Es decir, pasamos de unos derechos que se consideran inmanentes y previos a la creación de un sujeto estatal a un derecho que emana del mismo Estado recién creado, a partir, como decíamos en la clase anterior, de la voluntad general del derecho que emana el Parlamento. El objetivo de la igualdad ante la ley es eliminar los privilegios de los estamentos más beneficiados en el antiguo régimen, como lo era el clero, así como la monarquía. Es decir, cambiar el régimen y pasar de súbditos a ciudadanos, reglando de esta manera una nueva relación social a partir de la ciudadanía y la igualdad de todos los ciudadanos, tanto con las autoridades como en la creación de la nueva normativa. Es decir, a partir de la nueva normativa no se iban a estipular diferencias o mejoras o tratos diferenciados a favor de determinados grupos que dominaban en el antiguo régimen. Es importante hacer notar que la igualdad surge como el otro gran fundamento de la Revolución Francesa y por ende del Estado moderno. Es falso que el fundamento único y hegemónico de este nuevo Estado haya sido la libertad. Bueno, de hecho así se fundamenta por parte de la visión más liberal del Estado, en la que la libertad era el fundamento único y principal y que la libertad aparecía ahí como el pato feo, como el derecho o, o la reivindicación B o región B de la Revolución Francesa, cosa que es absolutamente falsa porque es la igualdad, uno de los fundamentos principales y una de las reivindicaciones principales. De hecho, sin esa disolución de los antiguos estamentos y de ese privilegio, era difícil hablar de una revolución como tal, puesto que al eliminar los estamentos, al eliminar los privilegios, existe ahora sí una revolución real que realiza una abolición de las instituciones del régimen anterior. Pero la igualdad ante la ley no es el mismo esfuerzo jurídico-político que conocemos ahora como igualdad. De hecho, se ha profundizado, ha avanzado en en su regulación estatal, en sus obligaciones estatales. La igualdad ante la ley nacida en el primer constitucionalismo europeo tiene como finalidad eso, romper los privilegios y por otro un compromiso, una obligación de un trato igual a desiguales. ¿Por qué digo desiguales? Porque en palabras de la profesora María Salvador Martínez, la sociedad es por naturaleza diferente, desigual, tanto a manera de aspecto físico, religión, ideología, sexo, raza, edad. Entonces hay ese tipo de diferencia que podríamos denominar natural, pero también hay otro tipo de diferencia que podríamos denominar económica, social, cultural, que es en esa en la que en realidad trata de intervenir el Estado. Inicialmente, en el Estado inicial moderno, en el primer constitucionalismo francés, la igualdad no implicaba una facultad de intervención en el conjunto social. Era solamente un compromiso de trato igual a todos los ciudadanos, un trato indiferenciado. Como repito, ahora podría parecer insuficiente ese tipo de igualdad, sería difícil volver a ella, pero en su momento fue un tremendo avance, al menos al romper aquellos estamentos que tenían un privilegio hereditario proveniente del régimen político anterior y al nuevo régimen todos eran sometidos básicamente en un mismo estamento, en un mismo trato, una obligación estatal de tratarlos a todos igual. Con este tipo de igualdad, igualdad ante la ley, sería difícil imaginarnos
medidas estatales como las actuales referentes, por ejemplo, a los subsidios. Es decir, un subsidio es una erogación del Estado a un servicio público específico, por ejemplo, al transporte, en la que el Estado hace una erogación a ciertas unidades de transporte y un sector de la población, por así decirlo, el sector joven sin trabajo, pero que está estudiando, se aprovecha del subsidio puesto que paga una cuota menor de lo que debería por el transporte y puede facilitar su movilización a los centros de estudio. Este trato, que podría parecer inofensivo, como bueno, es un subsidio para los estudiantes, para que vayan al colegio, a la universidad, este trato es considerado en esta etapa de igualdad formal o ante la ley un trato desigual. ¿Por qué un trato desigual? Porque sí se está dando una erogación extra para un transporte público que no van a aprovechar todos, sino solo un sector que lo utiliza. Entonces, ese trato no entra en la regla de ley igual para todos, puesto que hay un trato diferenciado, siendo este subsidio un esfuerzo extra para un sector específico. Y es así, en esta literalidad del principio de igualdad ante la ley, que se cometieron en muchos momentos realmente injusticias sociales. Una de ellas es la que adjunto en el video subido a YouTube referente a un reportaje de la BBC muy reciente que trata y que narra la gran hambruna de Irlanda del siglo XIX. En esta había una plaga que atacó el principal alimento de Irlanda, que era en ese momento la papa, pero el Estado no podía intervenir a partir de ayudas, a partir de modificación, qué sé yo, hacer un poco más variados los tipos de cultivos de Irlanda o mandar, qué sé yo, buques para que las personas pudieran alimentarse. Pues este tipo de acciones estatales se encontraba en contra del trato igual a desiguales, puesto que incurría en ese sentido el Estado liberal que tenía como principio el dejar hacer, dejar pasar, yo no me meto, mi obligación es tratarlo a todos desigual y a partir de ahí cada quien se las arregla, básicamente. Eh, Implicaba en el caso irlandés, en el caso de la hambruna, un problema puesto que no pudo intervenir, porque al intervenir se entendía que realizaba un trato desigual que en ese momento beneficiaba a las personas de Irlanda que estaban en situación de pobreza y de hambruna. La evolución de la igualdad, la siguiente fase es igualdad en la ley, se da a medida que avanza también la situación y se modifican las situaciones existentes en la sociedad, las relaciones de producción, las relaciones laborales, y se va profundizando, se van incorporando nuevas obligaciones estatales al curso de el derecho de igualdad. Pero la igualdad ante la ley, como decíamos, ha envejecido muy bien y sigue siendo muy útil, tanto que ahora está incorporada en la Constitución salvadoreña de 1983 como un derecho fundamental. Artículo 3, todos son iguales ante la ley, todos los hombres son iguales ante la ley. Es así que se convierte en un derecho fundamental para nosotros, los ciudadanos salvadoreños, y por otro lado se convierte en un principio de actuación para el Estado. Un principio que le obliga a tratar a todos de manera igual y que si rompe con ese trato igualitario, por ende, deriva ese rompimiento, ese trato no igualitario en una violación, en un irrespeto al derecho fundamental de igualdad. Como vemos, en este caso, principio y derecho fundamental tienen una relación bastante íntima. Así que igualdad formal, igualdad ante la ley, ha sido uno de los primeros pasos en busca de esta tan anhelada igualdad, que como decíamos no es natural, sino más bien un objetivo jurídico-político, pero que ha ido profundizándose, ha ido modificándose y ha ido incorporando el Estado algunas obligaciones extras en
la incorporación de la igualdad en el ordenamiento jurídico. Esto es todo. Un saludo. Feliz tarde.